¿Es posible sentir que tu cabeza no funciona, tener esa niebla mental o no poder concentrarte en nada y que no sea el TDAH o el TDAH del que todo el mundo habla? Es que esa de verdad es la pregunta del millón. ¿Verdad? Y la clave, según todo el material que hemos analizado, está en entender una cosa. Una cosa es el síntoma y otra muy, muy distinta es el trastorno. Y cuando entiendes esa diferencia, Cambia todo. Cambia por completo el enfoque. Es como si estuvieras tratando de arreglar el motor cuando el problema está en la gasolina que le echas. justo, pues ese es nuestro objetivo hoy, desentrañar cómo esa falta de atención puede ser en realidad una especie de chivato, ¿no? Una señal de que algo más está pasando, Exacto. entre un síntoma y un trastorno neurobiológico de base. Y es fascinante, de verdad, porque nos muestra la increíble capacidad del sistema nervioso para reaccionar de formas, bueno, casi idénticas, como la falta de atención, a agresiones que no tienen nada que ver entre sí. Claro. Entender qué provoca esa reacción es el primer paso, y el más importante, para solucionarla. Vale, pues vamos al lío. Para empezar, y para que todos estemos en la misma página, repasemos lo básico. TDA es el trastorno por déficit de atención. Eso es. Y si le añadimos la H, TDAH, pues es lo mismo, pero con ese componente de hiperactividad o impulsividad. Hasta ahí, todo claro. Sí, esas son las etiquetas que conocemos. Pero el punto rompedor que plantean las fuentes es que tener los síntomas no te pone la etiqueta automáticamente. Es que en muchos casos esa incapacidad para concentrarse es una bandera roja que levanta el sistema nervioso para decir, oye, que estoy saturado. Saturado. ¿Por qué? ¿Qué tipo de cosas pueden llevar al cerebro a ese punto? Pues piénsalo como si fuera el director de una gran orquesta. El director es tu capacidad de atención. Vale. Si todo va bien, dirige la sinfonía perfectamente. Pero si de repente un foco del techo explota y empieza a echar chispas... Una crisis. Exacto. Eso sería una toxina ambiental, como en la sensibilidad química múltiple. El director no puede seguir con la música. Toda su atención se va a esa crisis. Claro, es lo prioritario. O si el primer violinista se desmaya en mitad del solo, eso sería el dolor crónico de la fibromialgia, pues pasa lo mismo. La música, que en este caso es la concentración, se para en seco porque hay una emergencia que atender. Me encanta la analogía. El cerebro entra en modo gestión de crisis y apaga, digamos, las aplicaciones que más energía gastan, como la concentración. Tiene todo el sentido. Y aquí es donde el análisis se pone de verdad interesante, porque nos presenta tres escenarios que parecen iguales por fuera, pero que por dentro son mundos distintos. Empecemos por el primero, el déficit de atención por SQM, sensibilidad química múltiple. Un caso que por desgracia cada vez se ve más. Totalmente. Y según los documentos, para las personas con SQM, el simple hecho de exponerse a ciertas sustancias químicas puede provocarles lo que llaman niebla mental. Pero, a ver, un momento, ¿me estás diciendo que el perfume que lleva alguien en el ascensor podría, teóricamente, impedir que yo me concentre el resto de la mañana? Suena un poco extremo. Suena extremo, sí, pero para un sistema nervioso sensibilizado esa es la realidad. No hablamos de una simple distracción por un olor fuerte, hablamos de una reacción fisiológica. El material describe síntomas muy claros, problemas serios de concentración, fatiga cognitiva. ¿Qué es eso exactamente, la fatiga cognitiva? Es ese agotamiento que sientes solo por intentar pensar, como si el cerebro pesara. También mareos, aturdimiento. Vale. ¿Y los desencadenantes cuáles son? Porque químicos es muy amplio. Los textos son muy específicos aquí. Hablan de perfumes, suavizantes para la ropa. El olor a limpio de la colada. Ese mismo. Ambientadores, disolventes, los compuestos que emiten las pinturas frescas o los muebles nuevos, pesticidas, la lista es enorme. Y la clave del asunto, el punto crucial, es que el déficit de atención aparece después de la exposición. Ah, es una reacción. Es una relación causa-efecto casi inmediata. O sea que el problema no está en la persona, sino en la interacción con su entorno. Exacto. Lo fascinante es que el desencadenante es externo, es ambiental. El síntoma no es un estado permanente ni una característica de la persona. Es una respuesta defensiva del sistema nervioso a lo que interpreta como una agresión tóxica. Claro. Y lo más revelador es que, si esa persona logra evitar la exposición, su capacidad cognitiva puede mejorar drásticamente, o incluso volver a la normalidad. Queda clarísimo. Eso cubre las amenazas, digamos, externas,
Pero, ¿qué pasa cuando el desencadenante no está en un suavizante, sino que lo llevas puesto, dentro de tu propio cuerpo? Eso nos mete de lleno en el segundo caso, el déficit de atención por fibromialgia. Aquí el término que se usa, fibroniebla, ya lo dice todo, ¿eh? Es muy gráfico. Es que es una descripción muy potente, no es estoy un poco distraída, es siento que tengo la cabeza llena de algodón. Y según el análisis, aquí los desencadenantes son internos, vienen de la propia condición. Sí, es una tormenta interna. El material enumera varios frentes abiertos que tiene el cerebro. Primero, el dolor crónico, que por sí solo ya es una tarea a tiempo completo para el sistema nervioso. Claro, eso tiene que consumir una energía brutal. Luego, los problemas de sueño que impiden que el cerebro haga sus labores de mantenimiento y limpieza nocturnas. Tercero, la sobrecarga sensorial, un estado en el que cualquier luz, sonido o roce se percibe como una agresión. Y por último, la fatiga extrema, la persistente. Con ese panorama es un milagro que puedan concentrarse en algo. Es que, si volvemos a la analogía del director de orquesta, aquí no hay una sola crisis. ¿No? Aquí el director está lidiando, a la vez, con el violinista desmayado, con que la mitad de los músicos no han dormido en 3 días y con que el público está gritando. Es imposible mantener el ritmo. Imposible. El cerebro está dedicando una cantidad tan brutal de sus recursos a gestionar el dolor y el agotamiento que simplemente no le queda energía para las funciones superiores. Como la atención sostenida o la memoria a corto plazo. Exacto. No es que la capacidad se haya perdido, es que está secuestrada. Entendido. Es una consecuencia directa de la fatiga neurológica. El sistema está en bancarrota energética. Tal cual. Y para tener el contraste perfecto, el material nos presenta el tercer origen, el déficit de atención que viene de la hiperactividad, el TDAH que todos conocemos. Y aquí el mecanismo es completamente distinto. El origen es radicalmente diferente, sí. Aquí no hay un químico externo que intoxica el sistema, ni un dolor interno que lo agota. Según los documentos, el problema nace de la propia programación del cerebro, Del cableado, por así decirlo, con una impulsividad cognitiva que te hace llegar a una conclusión antes de tener todos los datos. La falta de atención, en este caso, es hija de la propia hiperactividad. El motor va tan revolucionado que es imposible mantener el rumbo fijo. lo que nos lleva directamente a la cuestión del huevo y la gallina, que es la idea central para entenderlo todo. A ver, En el TDAH, la causa primera es neurobiológica. Es un trastorno del neurodesarrollo, una forma particular en que el cerebro está cableado. Primero está esa condición, y de ahí surge la hiperactividad y, como consecuencia, la dificultad para mantener la atención. mientras que en los otros dos casos que hemos visto es justo al revés. Precisamente. En la sensibilidad química, primero está la exposición al químico. Eso provoca una reacción neurológica, y entonces aparece el déficit de atención. En la fibromialgia, primero está el dolor, la fatiga, el mal descanso. Eso agota el sistema, y como resultado aparece la fibroniebla. El orden de los factores sí que altera el producto. ¿Y mucho? Vale, esto me lleva a la pregunta clave. Espera, porque esto me choca un poco. Si una persona no puede concentrarse, al final el resultado en su día a día es el mismo. ¿Realmente importa si la causa es un suavizante o su neurobiología? ¿No es solo una distinción académica para los médicos? Es una pregunta buenísima, y para nada es una distinción académica. Es la diferencia más importante de todas a nivel práctico. Y la respuesta que dan las fuentes es un no rotundo. No es lo mismo. De acuerdo, pues explícame por qué. ¿Cuál es la diferencia fundamental para la persona que lo sufre? La diferencia fundamental es que el TDA, o TDAH, es un trastorno del neurodesarrollo. Esto significa que es una condición de base, estructural. Es la forma en que ese cerebro ha funcionado siempre. Desde la infancia, ¿no? En la gran mayoría de los casos, sí, los rasgos están presentes desde la infancia. Es algo constitutivo de la persona. Vale, es parte de su sistema operativo, por así decirlo. Exacto. En cambio, el déficit de atención que aparece por SQM o fibromialgia es un síntoma adquirido. No estaba ahí desde el principio. Apareció como consecuencia de otra cosa. Y lo más importante, Sí, y lo más importante y esperanzador, es reversible o como mínimo fluctuante. fluctuante. ¿A qué te refieres? A que su intensidad sube y baja dependiendo del desencadenante. En el caso de la SQM, si la persona consigue estar en un entorno limpio de los químicos que le afectan, su capacidad de atención puede volver casi por completo. Vuelve. Suponer una diferencia abismal en la claridad mental. El síntoma está directamente ligado a su causa.
En el TDAH, aunque existen magníficas estrategias para gestionarlo, la condición de base neurológica siempre está ahí. Entendido. Entonces, para que nos entendamos y quede todo en plata, vamos a resumir los desencadenantes de cada caso, porque son el mapa que nos permite saber dónde estamos. Es el mapa para encontrar el origen del problema, sí. En la SQM, como decíamos, son agentes externos. Perfumes, suavizantes, ambientadores, pesticidas, productos de limpieza, disolventes. Vamos, la química de la vida moderna. Un cóctel ambiental al que estamos todos expuestos, pero que a ciertas personas les desborda el sistema. Luego, en la fibromialgia, los desencadenantes son más bien internos, fisiológicos. El propio nivel de dolor, el estrés, la calidad del descanso. La sobrecarga sensorial e incluso factores como los cambios de tiempo, que pueden disparar el dolor y, por tanto, la niebla mental. Son factores que modulan al estado interno del cuerpo, el clima interior de la persona. Y por último, en el TDAH, las causas que apunta el análisis son neurobiológicas, un funcionamiento distinto de neurotransmisores como la dopamina, una predisposición genética, una manera diferente de gestionar el torrente de estímulos. Exacto. Esto nos lleva a una conclusión potentísima. Identificar ese desencadenante lo es todo. Es el paso más crucial, porque el camino para gestionar el síntoma es radicalmente distinto. No puedes tratar una niebla mental por exposición a un químico con las mismas herramientas que usarías para un TDAH. Claro. Es como intentar apagar un fuego eléctrico con agua. No solo no funciona, sino que puede empeorar las cosas. Claro, intentar solucionar la fibroniebla con estrategias para TDAH sin abordar el dolor o el sueño es como intentar arreglar la gotera poniendo un cubo sin subir al tejado a tapar el agujero. No atacas la raíz. Exacto. Y esto nos obliga a hacer una pregunta que va más allá del síntoma. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué está causando estas condiciones de base? ¿Por qué parece que cada vez hay más personas con sensibilidades químicas o con dolor crónico? La falta de atención es solo la luz que se enciende en el salpicadero del coche. Al final, lo que esto nos dice es que la falta de atención no es el problema, es el chivato. Es la luz de check engine del cerebro. Y lo que estamos viendo es que esa luz se puede encender por un problema en el motor, que sería el TDAH, O en la gasolina, que sería el dolor crónico, la fatiga. o hasta por el aire que entra de fuera, los químicos ambientales. Es la analogía perfecta. El factor común, el nexo que une todas estas causas tan diferentes, es siempre una afectación del sistema nervioso central. Por una razón u otra, el cerebro no está funcionando en condiciones óptimas. Y la atención es la primera en caer. Es que es una función ejecutiva de alto nivel, de las primeras que se sacrifican para ahorrar energía. Es el canario en la mina de nuestro sistema nervioso. Si el canario se ahoga, no es problema del canario, es que el aire de la mina está viciado, tal cual. Y es interesante ver cómo, aunque los orígenes son distintos, al final todas estas condiciones comparten un terreno común. La fatiga mental, la sobrecarga sensorial, una posible neuroinflamación, todo converge en un mismo resultado. Una merma brutal en la capacidad de estar presente y concentrado. El cerebro está luchando en demasiados frentes a la vez. Y esto nos deja con la reflexión final que plantea el propio material, una pregunta abierta y, la verdad, bastante provocadora. Nos invita a mirar a nuestro alrededor y pensar en los posibles desencadenantes de nuestra vida moderna. Una reflexión que da un poco de vértigo, pero que es muy necesaria. El texto menciona textualmente varios puntos para que les demos una vuelta. La cantidad abrumadora de químicos en los productos que usamos a diario, desde el gel de ducha hasta los tuppers de plástico. La calidad del agua que bebemos. La omnipresencia de perfumes y fragancias sintéticas en todas partes, los conservantes, colorantes y aditivos en la comida y, por supuesto, el estrés crónico, que es como el ruido de fondo constante de nuestra sociedad. Es un cóctel de factores que someten a nuestro sistema nervioso a una carga para la que evolutivamente no está preparado. Estamos pidiéndole que procese un nivel de complejidad y de exposición a sustancias sintéticas sin precedentes en la historia humana. Exacto. Y la fuente termina lanzando una idea al aire, casi como una advertencia. Sugiere que es vital investigar más a fondo todas estas conexiones y deja caer la posibilidad de que quizás existan intereses económicos que no estén muy interesados en que se profundice en cómo ciertos productos de consumo masivo podrían estar afectando a nuestra salud neurológica. Una idea para reflexionar sobre qué factores de nuestro entorno podrían estar robándonos poco a poco nuestra capacidad más básica, la de prestar atención.